Bueno, el día de hoy vamos con vivienda. Están la doctora Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el ingeniero Octavio Romero Oropesa, director general de Infonavit, Rodrigo Chávez, director general de la CONAVI, Rocío Mejía, directora general de Financiera para el Bienestar, Alfonso Iracheta, director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, y Yabneli Maldonado, vocal ejecutiva del FOBISTE. Pero iniciamos lunes con quién es quién en los precios y cerramos con Diana, humanismo mexicano. Esos son los temas del día de hoy. En un ratito vamos a Tulum. Hoy es el día de la Fuerza Aérea Mexicana. Ahí en el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto se inaugura la base aérea militar número 20. Entonces vamos a ir en un rato para allá y regresamos. Listo, adelante. Ah, no, va primero Iván. Muy buenos días a todas y a todos. ¿Quién es quién en los precios? Seguimos protegiendo a las personas consumidoras, a los consumidores y a las consumidoras. Estamos identificando a aquellas estaciones de servicio que se vuelan la barda con los precios. La semana pasada pusimos 2 aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía Coyoacán, en San Diego Churubusco y en la colonia Jardines de Coyoacán. Adelante. Esta otra en Jesús María, Villa Victoria, en el Estado de México, esta Oxogas, y esta Shell en Colonia Palmillas, en San Juan del Río, Querétaro. Y vamos a continuar poniendo estas lonas, identificando los precios más altos de la gasolina. Adelante. Estos son los precios justos que encontramos en el monitoreo de la semana pasada, destacando esta estación Servifácil en Coselacaque, Veracruz, 22 pesos con 39 centavos el litro. Y aquí destacamos en cada una de las regiones en cuánto están los precios justos con los indicadores de ganancia de cada una de estas estaciones. A todas ellas les vamos a poner una palomita. Y continuamos con las que encontramos en nuestro monitoreo más caras. Por ejemplo, esta de Puerto Vallarta, Jalisco, Grupo Octano, 27 pesos con 49 centavos litro. Esta estación de servicio maneja un indicador de ganancia de la gasolina regular de 3 pesos con 77 centavos. Pero miren, esta, por ejemplo, de
Lícer en Nayarit, 5 pesos con 7 centavos, 4 pesos con 97 esta de Petro 7 en Guadalupe, Nuevo León, 4 pesos con 37 esta de Shell de San Juan del Río, Querétaro. Entonces, a todas estas gasolineras, porque se vuelan la barda con los precios y porque manejan indicadores de ganancia muy, muy altos, les vamos a poner un tache. Continuamos monitoreando la canasta básica. Recordemos que son 24 elementos los que integran esta canasta básica. La más barata en el monitoreo, Coyoacán, Ciudad de México, Chedraui, Plaza América, 762 pesos con 60 centavos palomita. Y la más cara, Ley Juventud en Durango, 1008 pesos con 50 centavos tache. Recordar que la canasta básica, por un acuerdo con la agroindustria y las tiendas de autoservicio, debe de estar en menos de 910 pesos. Adelante, por favor. 3 ciudades, Tultitlán, Estado de México, la más barata, 830 pesos con 40 centavos palomita. Bodega Aurrerá, Fuentes del Valle, 950 pesos con 10 centavos tache. Culiacán, Sinaloa, Soriana Hiper Zapata, 825 pesos con 50 centavos palomita. Y Ley Sinaloa, 934 pesos tache. Boca del Río, Veracruz, Soriana Hiper, 815 pesos con 30 centavos palomita. Y Walmart en este municipio de Veracruz, 964 con 90 tache. Continuamos monitoreando el precio de la tortilla de tortillería, sigue en promedio 23 pesos con 40 centavos, 602 tortillerías nuestra muestra. Aquí destacamos las más baratas que encontramos en nuestro monitoreo: en Puebla, en la colonia Volcanes, Ciudad de México, Azcapotzalco, Durango en el centro, entre 18 y 19 pesos, les vamos a poner una palomita. Y encontramos en este también monitoreo en La Paz, Sarita, Campeche, Moreno y en Cancún, Liam, estas tortillerías que manejan precios entre 28 y 29 pesos, les vamos a poner un tache. Seguimos. Se acerca el 14 de febrero. Esta es información muy importante para todas y para todos ustedes. Miren, ¿cuánto puede haber de diferencia entre el mismo producto? Depende de dónde lo compremos. 4 ejemplos de presentaciones de chocolates, que es un detalle que comúnmente se da durante esta temporada por el Día del Amor y de la Amistad. Pero miren, este paquete de chocolates Rafaelo puede costar 59 pesos hasta 105 pesos, depende del establecimiento. Esta otra presentación de los famosos conejitos de chocolate, miren, 123 pesos lo encontramos en Chedraui de Guadalajara, 239 pesos en Sears. Muchas tiendas, muchos establecimientos aprovechan estas temporadas para incrementar muchísimo los precios. Por eso pueden encontrar en la página de internet de la Profeco el motor de quién es quién, y ahí va a haber muchísimos ejemplos de comparativos de precios de estos productos para este 14 de febrero. Miren, esta cajita de Hershey's Kisses en H-E-B León, 65.50. En Sanborns Cuernavaca, 125 pesos, el mismo producto. Ferrero Rocher, Soriana Hiper, 140 pesos. Campeche, Liverpool, 265, misma presentación. Los invitamos a que consulten la página de internet en donde están estos comparativos y otros más. Adelante, por favor. Recomendamos de la revista El Consumidor de febrero, quienes acostumbran a conocer personas a través de aplicaciones, que puedan consultar este artículo, está muy interesante para evitar riesgos y consecuencias. Adelante, por favor. Terminamos con los consejos Profeco de la semana. 1, si ves que la gasolinera tiene un tache visible, no cargues ahí, ubica otra donde no se vuelen la barda con los precios. 2, compara precios entre diferentes cadenas de supermercados, pues podrías ahorrar más de 245 pesos al momento de adquirir tu canasta básica. 3, consulta nuestro monitoreo del precio promedio nacional del kilo de tortilla. 4, si vas a regalar chocolates como detalle en estos días, revisa el monitoreo especial y paga mucho menos por el mismo producto. 5, revisa la revista del Consumidor de febrero, pues te daremos recomendaciones para cuidarte de fraudes si utilizas aplicaciones de citas. Nuestras redes sociales, nuestra página de internet. Muchísimas gracias, que pasen muy buen día. Gracias, Presidenta. Gracias, Iván. Edna.
Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Es un gusto poder compartir el avance que tenemos en el programa Vivienda para el Bienestar. Si pasamos a la primera lámina, la primera es siempre tener presente el objetivo, porque es la base para definir los alcances. Entonces, sobre el 1,000,000 de viviendas como meta en los 6 años, 500,000 a través de Infonavit y 500,000 a través de la Comisión Nacional de Vivienda. Para este año, 125,000 viviendas nuevas, 100,000 mejoramientos en la zona oriente del Estado de México, que como ustedes saben, el fin de semana anterior inició la etapa de entregas. El director de la Comisión Nacional va a dar el detalle. Y 120,000 escrituras para este año. Entonces, ¿cómo vamos en la siguiente lámina? De esta manera, ya tenemos una reserva territorial de 322 predios, 100% de la meta de 2025, ya significaría entonces 2,260 hectáreas, 31 mesas técnicas de coordinación con los gobiernos estatales y municipales, 19 convenios ya suscritos, el resto está en proceso de firma, ya en acuerdo con gobernadores, gobernadoras, y es un tema ya de agenda para firmar esos convenios, 200 proyectos ejecutivos en proceso y una obra ya caminando, que es la de Los Cabos, que se inició en noviembre. Adelante. De la presentación anterior a esta, ya expresamos aquí cómo vamos en la distribución para el arranque de las obras en febrero, marzo y abril. Como ven, prácticamente ya tenemos 25 entidades donde iniciar la obra. Parece algo sencillo, tendremos que tener prácticamente 32, pero esto significa la consolidación de proyectos a través de la Comisión Nacional de Vivienda, donde pues 25 ya listos, en febrero serán 20,564 que puedan iniciar, en marzo 13,798 y en abril 17,998, lo cual nos da, superando la meta, poco más de 52,000 acciones. Aquí quiero precisar un poquito porque hay entidades que no están, pero significa que estamos todavía en proceso de pues concretar la factibilidad de los predios. Ya pues tenemos reserva en todas las entidades, pero falta un poco más para poder consolidar esos arranques de obra. Entonces podemos, en aquellos estados donde tenemos un poco más de condiciones, pues estar cubriendo las entidades que nos faltan. ¿Y esto qué significa? Bueno, la meta son 50,000 viviendas, representarán 235,000 empleos directos y 353,000 indirectos, y es importantísimo y es uno de los objetivos que nos ha planteado nuestro presidente, en el sentido de la importancia que tiene la generación de empleos en este momento. Muchísimas gracias, presidente. ¿Quién sigue? Adelante. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. De las 500,000 viviendas nuevas y 300,000 mejoramientos para este año 2025, vamos a desarrollar 50,000 acciones de vivienda nuevas y 100,000 mejoramientos. Ya comentaba la secretaria, la doctora Edna Vega, tenemos ya un calendario de arranque. En febrero vamos a iniciar 44, de hecho ya iniciamos un proceso desde hace meses y ya están entrando a los predios, los OEOs. Vamos a trabajar 44 predios ya en este mes de febrero, que son 148 hectáreas, van a ser 20,564 viviendas. ¿Cómo fue que llegamos a ir resolviendo los predios febrero, marzo, abril?
pues tiene que ver con los desarrollos técnicos y los acuerdos que hemos tenido con los gobernadores y los presidentes municipales. Primero hicimos un acuerdo de facilidades que estableció el marco jurídico con el cual vamos a impulsar el programa de vivienda para el bienestar. Cada predio hemos firmado convenios de ocupación, ya que el predio se va a donar o se va a desocupar a favor de INSUS, y la CONAVI ya con un convenio de ocupación ya inicia los trabajos de obra y las minutas de trabajo que establecen que tienen factibilidad de servicios, no tienen la autorización de la densidad y no es un suelo que tenga algún tipo de riesgo. Para marzo tenemos calendarizado 18 predios, que son 135 hectáreas, 13.798 viviendas, y para abril 31 predios, que son 115 hectáreas y son 17.988. El promedio nosotros hicimos una proyección de en cada hectárea íbamos a construir 180 viviendas, pero ya cuando vamos al predio y la definición técnica, ya sea vertical o horizontal, nos está dando un promedio de 130 viviendas por hectárea. De estas 52.344 viviendas nuevas, 10.000 se van a destinar vivienda para renta para jóvenes que estudien y jóvenes que trabajan a través de un convenio que vamos a hacer con la Financiera para el Bienestar. Ya empezamos a entregar los apoyos para mejoramiento. Estuvimos en un recorrido con la Presidenta de la República la semana antepasada y entregamos 45.466 en los 10 municipios de la zona oriente del Estado de México, y ya tenemos el trabajo para entregar los otros 52.000 en las zonas de los municipios para finales de febrero, principios de marzo. Es una inversión de un poco más de 4,000 millones de pesos. En total tenemos ya validados 97.500 familias, de esas ya entregamos 45,000 y ya estamos en ese proceso. ¿Qué etapa sigue? Una vez que arranquemos los trabajos de obra, pues sigue la convocatoria y el registro para los que van a ser beneficiarios del programa. Esto estaría pensado para abril-mayo. Se va a hacer una convocatoria por las vías institucionales a través de carteles, la página del CONAVI, asambleas informativas, visitas domiciliarias, y en el mes de mayo y junio iniciaremos el registro a través de módulos que se instalarán en los polígonos de atención prioritaria. Eso sería cuanto, Presidenta. Buenos días a todas y todos. Con el permiso de la Presidenta, me permito dar los avances del FOBISTE. Aquí, adelante, por favor. Presento esta lámina solamente para tener presente que de la cartera que tiene el FOBISTE de poco más de 875,000 créditos, vamos a otorgar apoyos a más de 400,000 personas acreditadas, liquidando créditos, condonando intereses, congelando saldos, aplicando quitas y una mezcla de soluciones a más de 55,000. Aquí es esta lámina que presentamos la vez pasada para seguir este programa de apoyos. También recordar que estos apoyos serán de aplicación directa, simplificando trámites, dando prioridad a los grupos vulnerables como las personas pensionadas o jubiladas, la difusión continua de los programas de solución y comunicación directa con las y los beneficiarios. Adelante, por favor. Aquí vamos a iniciar con estos 149,000 apoyos para personas jubiladas y pensionadas. Vamos a liquidar créditos, vamos a aplicar quitas y condonar intereses. Ya en la semana pasada, en la Comisión Ejecutiva del FOBISTE, se aprobaron todos los programas de simplificación de trámites. Estos van a ser de forma directa y masiva desde el sistema. Aquí generalmente estos apoyos se otorgaban, sí, pero las personas acreditadas tenían que hacer una solicitud y llevar una serie de documentos, y ahora está todo esto simplificado para beneficio de las y los derechohabientes.
y una automatización de sistemas se van a aplicar de manera centralizada. Nos fuimos a los requisitos mínimos y vamos a hacer uso de la tecnología y medios de comunicación masivos para la difusión de los programas. Recordar también que nunca antes el FOBISTE se había comunicado como lo estamos haciendo a través de SMS, de WhatsApp, de cartas a través de CEPOMEX, y también informar que todos los apoyos serán retroactivos al 1 de enero de 2025. La siguiente, por favor. También nos dimos a la tarea de, después de revisar la cartera y el estatus en la que se encontraba, revisar toda la parte de la escrituración y los pendientes que tiene el FOBISTE. Y aquí informamos que de 2022 a la fecha se recuperaron 46.519 testimonios de un universo de operaciones cerrados entre 2010 y 2019. Que encontramos que del periodo de 2010 al 2024 todavía faltan 41.686. El Estado de México es donde tenemos más pendientes, con 10.035 testimonios por entregar a las personas acreditadas. Y queremos también informar que gracias al decreto emitido por el Gobierno del Estado de México para exentar de pagos de impuestos, derechos y actualizaciones de notarios revocados o fallecidos que no fueron inscritas, vamos a poder resolver 3,000 de estos 10,000 y vamos a buscar replicar este esfuerzo con los gobiernos a nivel nacional, porque este decreto no simplifica toda esta tarea que tenemos por delante. Adelante. En relación a la reforma de la ley del ISSSTE, donde están los 5 artículos que se reforman para el FOBISTE, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 7 de febrero ya envió esta iniciativa que le permitirá al FOBISTE adquirir, construir, rehabilitar y arrendar vivienda de bajo costo a las y los trabajadores, y pues estaremos puntuales como institución, como ISSSTE y FOBISTE, dando seguimiento a esta reforma. Es cuanto, presidenta. Con su permiso, presidenta. Muy bien, buenos días a todos y todas. Siguiente, por favor. Nos han preguntado en muchas ocasiones ciudadanos, vecinos, en qué consiste el proceso de regularización. Es un proceso poco conocido por la sociedad mexicana y aquí les presento un flujograma muy sencillo de cuáles son los pasos que se tienen que seguir para iniciar un proceso de regulación que termine con la entrega de escrituras. En primer lugar, tenemos que dialogar con los propietarios del suelo, normalmente son los ejidos o las comunidades, para sensibilizarlos y para que sepan qué es lo que se tiene que hacer desde la cancha de ellos para avanzar a la certeza jurídica de las personas que confiaron en ellos al adquirir un lote en estas zonas ejidales. Después se integra un expediente que tiene muchas partes legales respecto a la propiedad. El origen de la propiedad ejidal, cuándo se decretó, las actas de la asamblea, la anuencia de la asamblea ejidal que nos está diciendo que están de acuerdo con la regularización. Posteriormente, en el paso 3, se hace una serie de trabajos técnicos. Aquí acuden nuestras cuadrillas de topógrafos y de otros especialistas para conocer a todo detalle, metro por metro, cómo está cada uno de estos predios, cada uno de estos lotes, se identifican las esquinas de cada lote, se determina absolutamente todo, porque esta información cartográfica, es decir, estos mapas, estos planos, eventualmente son los que se van a registrar tanto en los catastros como en el registro público de la propiedad. Y la escritura, recuerden, al final tiene esta información como aval de cuál es la propiedad que tiene cada familia. Después, esta cartografía, ya que se concluyó, se inscribe en los catastros. En este momento, en el paso 4, se considera que ya está regularizado un polígono, porque en los registros de la autoridad municipal, en el catastro, ya tienen identificada toda la colonia y cada uno de los lotes. Entonces, posteriormente, entramos a la segunda etapa, que es la escrituración. Ya que se regularizó, entonces hay que elaborar la escritura individual para cada familia. Para hacer esto,
visitamos cada uno de los lotes de nueva cuenta, hablamos con las personas que ven ahí para que nos digan quién es o quiénes son los propietarios de este lote, así como presentar la documentación que muestra que en efecto son los posesionarios de este lote. Se firma un acuerdo de regularización con cada una de las familias en donde aceptan entrar a este proceso de regularización. Se establecen también las condiciones que se van a seguir para la regularización y se firma un documento entre el avecindado, la persona que vive ahí, y el instituto, el INSUS. Posteriormente, se llevan a cabo una serie de procesos a nivel municipal. Se genera la cuenta catastral, se genera un documento que se llama traslado de dominio, en donde el municipio reconoce que la federación le está entregando la propiedad de ese lote a la familia posesionaria, y una serie de documentos más, certificados de libertad de gravamen, de que no tienen deuda de agua, no tienen deuda de impuesto predial, etcétera, una serie de documentos. Posteriormente, en el paso 8, se elaboran ahora sí ya las escrituras con toda la información que se recabó anteriormente, se llevan al registro público de la propiedad. Estas son instituciones estatales, ya no estamos con el municipio, estamos con el Estado. Se inscribe esta escritura, se genera un folio real, o sea, un folio ya inscrito públicamente que dice este lote pertenece a esta persona, y finalmente se entregan las escrituras a las familias. Como pueden ver, es un proceso largo, puede ser un poco tortuoso, pero es importante porque cada una de estas etapas es la que nos va a garantizar que la propiedad al final va a llegar de la forma adecuada a la persona y a la familia que realmente era posesionaria de este lote. Siguiente, por favor. Aquí les muestro rápidamente un mapa de los municipios que estamos trabajando en el Estado de México. En este momento son 13 municipios, pero una cantidad mucho más importante de expropiaciones, ya que dentro de los mismos municipios puede haber varios ejidos. Siguiente, por favor. Y aquí, solamente a manera de ejemplo, les presento de izquierda a derecha el municipio de Ixtapaluca, Ecatepec y Chimalhuacán. Así es como se ve una cartografía completa de un municipio que va a ser regularizado. Particularmente en Ecatepec, la franja que se ve color marrón es el municipio, y los polígonos que están en azul son las expropiaciones que se están generando en este momento para darle los títulos de propiedad a cada una de estas familias. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. Para ponerlos al corriente de los avances del Infonavit en este programa nacional de vivienda, que, como ustedes saben, es prioritario para la Presidenta de la República y que consiste fundamentalmente en la construcción de 1 millón de viviendas, 500,000, como decía la secretaria, a través de la CONAVI, y 500,000 a través del Infonavit. Si me permite, Presidenta. En cuanto a la reserva territorial, tenemos reserva en 29 estados de la República, reserva propiedad del Infonavit en 10, reserva federal, estatal y municipal en 24, y que será compartida tanto la reserva federal, estatal y municipal entre el Infonavit y la CONAVI en 11. Son los 29 entidades federativas, son 123 predios y que suman casi 360 hectáreas, donde tenemos proyectadas construir más de 61,000 viviendas potenciales en una lógica de 180 viviendas por hectárea. La que sigue, por favor. En cuanto a los proyectos arquitectónicos, les hemos comentado en otras ocasiones que tenemos un convenio con el Instituto Tecnológico Nacional y ya tenemos entregados uno de los proyectos arquitectónicos. En estos días nos entregan 9 proyectos arquitectónicos más, y al finalizar el primer trimestre 104.
de manera que tendríamos ya muchos proyectos arquitectónicos para desarrollar durante este año. La que sigue, por favor. Bueno, a hablar un poquito aquí del congelamiento de saldos de los 4 millones, ya hemos dicho, nada más para recordar, que en el Infonavit hay una cartera de 6.2 millones de créditos, 4 millones de los cuales fueron diseñados hasta antes de la administración pasada, de forma tal que en lugar de disminuir, aunque los derechohabientes pagaran intereses y capital, pues estos créditos aumentaban, porque les incluían la inflación del salario mínimo. Entonces, 4 millones, le informamos a la presidenta, nos dio instrucciones de resolver todo, y desde noviembre del año pasado, el 11 de noviembre, congelamos 2 millones de estos créditos. Por favor, la siguiente. Entonces, se congelaron 2 millones de créditos, significa que ya no suben, se quedan donde están, pero adicionalmente a ese congelamiento iniciamos un programa de quita de saldos, de disminución de intereses y de disminución de mensualidades. La que sigue, por favor. Entonces, la vez pasada les informamos que de los 2 primeros millones de créditos ya habíamos otorgado beneficios adicionales a 516,000. El día de hoy ya son 574,000. Aumentó el número de beneficiarios a los cuales les hemos disminuido el saldo, el interés y la mensualidad, y nos restan de esos primeros 2 millones 1.426.000. En los próximos días, probablemente antes de que finalice este mes, se van a incrementar todavía alrededor de 30,000 beneficiarios más en esta lógica de ir abarcando los 2 millones de créditos. Entonces, estos beneficios adicionales han significado más de 12,000 millones de pesos en favor de los derechohabientes. La que sigue, por favor. Entonces, los beneficios adicionales, ya los comenté, son bajas de interés, mensualidad, reducciones de saldo. 524,000 van a disminuir la tasa de interés, 299,000 reducen su mensualidad, 125,000 tuvieron reducción al saldo. La quita más importante ha sido más de 4 millones a un solo crédito. Imagínense cómo iban subiendo estos créditos. Entonces, en algunos casos es un beneficio de los 3, en otros son 2 de 3, y hay ocasiones en que 3 de 3 para estos derechohabientes. La que sigue, por favor. Bueno, hablamos de que son 4 millones. Los siguientes 2 millones de créditos, que también tienen esta característica de que suben en lugar de bajar, van a obtener el mismo beneficio, se van a congelar y van a tener los mismos beneficios que los primeros 2 millones a partir de la reforma a la ley del Infonavit. Se van a congelar las mensualidades y van a haber beneficios adicionales. La que sigue, por favor. Traíamos por ahí un... ¿Sí? En términos de los otros 2 millones de créditos, se van a dar a partir de que se lleve a cabo la reforma de la ley del Infonavit, que probablemente sea el día de mañana. Ya prácticamente hay consenso con todas las partes y querríamos mostrarles los desplegados que han salido en este fin de semana pasado. Por ejemplo, de la CTM hubo un comunicado donde pues, están de acuerdo con la reforma. La Confederación de Trabajadores de México valora la apertura al diálogo promovida por la presidenta. Están básicamente de acuerdo y lo manifestaron en un comunicado este fin de semana. El siguiente comunicado es el de la CROC. Lo mismo, se lo dirigen a la
doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, y le hacen saber que están de acuerdo con la reforma al Infonavit. El que sigue, por favor. La Confederación de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, lo mismo, el desplegado, donde están de acuerdo básicamente con la reforma a la ley del Infonavit. Y finalmente, la que sigue, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, que hizo una publicación en X. Estamos de acuerdo, comprometidos a colaborar estrechamente para contribuir al desarrollo de soluciones habitacionales. En fin, se muestran también de acuerdo con esto. Entonces, vemos que hay mayoría, que ya hay consenso, y seguramente el día de mañana ya será aprobada la ley. La que sigue, por favor. Esto es muy importante. Es un llamado a los derechohabientes del Infonavit a que no se dejen engañar. Hay muchos coyotes metidos en el Infonavit engañando a los derechohabientes, haciéndoles creer que pueden sacar su dinero para hacer cualquier cosa. En esta trama lo que ellos buscan es obtener un porcentaje del dinero de los trabajadores. Se quedan hasta con el 40% y en ocasiones hasta más del dinero que pertenece a los derechohabientes. Entonces, un llamado para que no se dejen engañar, y les queremos poner un ejemplo de esto. La que sigue. Por ejemplo, los coyotes son delincuentes. Se anuncian haciéndose pasar por trabajadores del Infonavit y ofrecen un esquema de obtención de crédito en efectivo. Hicimos un ejercicio en días pasados. Un funcionario, una funcionaria del Infonavit se hizo pasar por una derechohabiente y se comunicó a un número. Fíjense lo que dice esta barda. Hay muchísimas en todo el país, sobre todo en la periferia de las delegaciones del Infonavit, y dice: tu crédito Infonavit en efectivo, para lo que quieras. Ojo, el dinero de los trabajadores que está en la subcuenta de vivienda es fundamentalmente para dos cosas: para vivienda, para el que requiera vivienda a través de un crédito sustentado con su fondo, el que lo requiera, y el que no lo requiera porque por alguna razón tiene casa, la heredó o la adquirió de otra manera, el día que se jubile se lleva su dinero. Siempre ese dinero tiene esas dos finalidades: cumplir fundamentalmente con la vivienda, o el que no lo requiera para eso, para su pensión, el día que se retire. Aquí se los ofrecen para lo que quieran. Es el primer engaño. Al comunicarse esta funcionaria con este número, un supuesto asesor inmobiliario, que se identifica con ese nombre, afirmó ser parte del Instituto de Asesores del Infonavit. Eso no existe. Y miembro de la AMPI, que es algo así como Asociación Mexicana de Promotores Inmobiliarios. Bueno, por lo menos así dicen ellos que son. Y este asesor explicó los pasos para realizar el trámite, solicitando a cambio el 38% del monto disponible en la subcuenta de vivienda del trabajador. Este 38%, además de otros gastos, por eso les hablo de más del 40%. Aseguró trabajar con notarios registrados en el Infonavit y además mencionó que cuenta con oficinas en diversas ubicaciones: Chicoloapan, en Reforma Centro, en la Ciudad de México, en Tlanepantla, en la delegación del Infonavit, en Lomas Verdes y en Chalco. No existe registro de este señor en el Infonavit. Y si la presidenta me lo permite, tenemos un audio recortado, largo, dura 7 minutos, se los pondríamos a su disposición, pero hay un recortado de 4 minutos, si me permite, presidenta.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿En qué podemos ayudarle? Gracias. Vi un anuncio donde dice que puedo sacar mi crédito en efectivo, pero no sé si estoy hablando al lugar correcto. Sí, señorita, eso está llamando al Instituto de Asesores de Crédito de Infonavit. ¿Se encuentra usted actualmente laborando? Sí, tengo trabajo. Sí, está cotizando. Ok. ¿Sabe usted cuánto saldo tiene acumulado hasta la fecha? ¿De crédito? No, de saldo. Ah, de lo de vivienda. Sí. Hace como 3 meses me dijeron que tenía 345, una cosa así. Ok, le comento, para poder hacer la monetización del saldo de la subcuenta de vivienda es necesario contar con un saldo mínimo de 350,000. Si usted me comenta que ya más o menos anda por ahí, yo creo que ya los debe de tener acumulados. Ok. Tenemos dos opciones. La primera es a través de un crédito que tiene usted que pagar. Y el segundo es el crédito puente. No lo tiene usted que pagar. Es un crédito puente, es un crédito electrónico que se usa. Es con efecto evolutivo en un proceso de tiempo de 6 a 8 meses calendarios, hablando de meses hábiles. No lo tiene que pagar, únicamente procede un descuento que le van a estar haciendo durante ese periodo, que es en lo que se certifica su trámite. Posterior a esto se le hace la cancelación del trámite y ya no tiene usted que pagar nada. Pero el otro sí, el crédito segundo se llama Mejoravit. Es un límite máximo que se les entrega de crédito sobre un 90% sobre 157,000 pesos. En este caso, se le entregaría esta cantidad a su cuenta, se le hace un descuento estimado sobre el 30-35%, nada más que ese sí, le reitero, tiene usted que liquidarlo, y ese va de 12, 24, 36 meses, y el descuento es vía nómina. Para el efecto del suyo, yo le referiría que le convendría mucho más hacer su crédito puente, que es en donde le devuelven todo. Andaría recuperando usted alrededor como de 220,000 pesos aproximadamente, libres de impuestos. Ok, o sea, de los 350 más o menos que podría tener, me podrían dar solo eso. Sí, esto es porque le van a cobrar de impuesto, de puro impuesto es el 12% de esa cantidad. Ajá. Nosotros le cobramos la cantidad de 35,000 pesos por hacerle el trámite. Okay. Y eso hay que agregarle lo que son constancias, certificados, ISR y lo que es la titulación. Esos son impuestos que usted, si lo hace por su cuenta, los tendría que pagar por cuenta propia. La ventaja de hacerlo, o el servicio que usted contrataría con nosotros, es de que nosotros le financiamos todo el dinero que usted tuviera que pagar. En este caso, lo que vienen siendo las cosas, todos los costos, impuestos, certificados, todo lo que tenga que ver con el trámite, y usted hasta el último es cuando liquida. Eso ya va contemplado aproximadamente lo que le comentaba sobre el 35%, que ya es común general, y ese 35% ya le incluye todo el gasto. Usted cuando recibe su dinero al último, ya lo recibe libre de impuestos. Ok, y bueno, lo que me están diciendo, tengo que sacar este crédito, pero ¿tengo que comprar algo? O sea, ¿tengo yo que comprar una casa? Entre comillas, sí. Usted compra un inmueble de adjudicación por parte del instituto, y este inmueble se tiene que hacer forzosamente por parte de Infonavit, ya que es la figura jurídica que Infonavit acepta para hacer el retiro de la subcuenta. Okay. Pero solamente le comentaba por el término de 6 meses, 6-8 meses es cuando se le deja de descontar, y a partir de ahí ya se le entrega a usted el dinero libre de impuestos y cancelamos el trámite. Al último se hace una cancelación de hipoteca, y esta cancelación de hipoteca ya va con el aviso también para IFREM. O sea, usted queda totalmente libre, por decirlo, de todo el trámite. Nosotros somos de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, que por sus siglas es AMPI. Le dejamos acta constitutiva, le dejamos certificados, nuestros credenciales por parte del instituto, todo contiene QR y está ligado igual a Infonavit. Igual con los notarios que estamos trabajando, todos están certificados y dados de alta con el instituto. De hecho, el trámite, toda la inscripción y todo el trámite, nosotros pertenecemos a la delegación de Tlalnepantla. Ahí es donde se le haría todo el trámite.
Pero a ver, ya cuando hagamos todo esto, ¿ustedes también se encargan de volver a venderla o yo tendría que conseguir quién la compre? No, señorita, lo hacemos todos nosotros. O sea, usted en realidad lo único que va a hacer es ir a firmar al notario la compra y ir a firmar al notario la venta. Esto no es otra cosa. Digamos que nosotros el tema de los 35,000 pesos que le cobramos, que ya van incluidos dentro de, todo eso nosotros lo hacemos. Usted, le reitero, única y exclusivamente, llega a la notaría, firma ya con todo pagado y regresa otra vez con todo pagado. Ok, entonces en un momento te mando el mensaje y ya nada más para que me puedas decir los documentos. Yo espero juntarlos pues este fin de semana y a ver si te puedo volver a buscar el lunes para entregarte todo esto. Con todo gusto. Gracias. Está muy bien, muchas gracias por haber llamado. Hasta luego. Hasta luego. Este es el esquema, como defraudan a la gente, y tiene que ver con lo de las ventas sucesorias de las casas. Sacan el crédito, compran una casa, consiguen a otro derechohabiente que compra esa casa que compró la anterior. Es como una pirámide, y lo cierto es que defraudan a la gente. El llamado es que no caigan en esto. El dinero del Infonavit, cuando ellos lo requieran, es al 100% para su vivienda, al 100% para su pensión. Estos señores son unos delincuentes, son unos coyotes, y el llamado a que no caigan en eso. ¿Sería cuánto, Presidenta? Gracias, Octavio. ¿Listo? Bueno, vamos a las preguntas. A ver, acá. Muy buenos días, Presidenta. Amir Ibrahim, del Quintana Roo MX. La primera pregunta sería, aprovechando que su viaje a Tulum, y sobre el tema de regularización precisamente de las tierras que se ha estado hablando, si ya hay algunas fechas para la regularización, que ya se había hablado aquí en esta mañanera de Playa del Carmen y Tulum. Hay muchos terrenos en mi estado que son irregulares, unos ejido, otros tierras nacionales. Hay una diversidad de problemas en esta parte. Saber si ya hay un plan, aparte de que acaban de exponer, y saber más o menos cuánto tiempo requiere una persona para cumplir los 9 pasos de los que se hablaron, y específicamente en Quintana Roo, aprovechando que va para allá, si nos pudiera explicar. Buenos días. Estamos trabajando en Quintana Roo. Una breve referencia: hace algunos meses se concluyó ya la regularización de la colonia Colosio en Playa del Carmen, que era una colonia histórica, pero forma parte de un programa mucho más amplio de regularización en Quintana Roo. En una reunión posterior, o ponemos a su disposición la información que ya tenemos, en donde estamos avanzando en la regularización. Respecto a la segunda parte, ¿cuánto tarda un proceso de regularización en estos 9 pasos? Depende mucho de las características estatales. Los pasos que se siguen, la mitad le corresponde a la Federación y la otra mitad le corresponde a los municipios y a los estados. Y hay estados en donde casi no hay trámites, en un mes, mes y medio ya está concluido. Hay otros en donde puede llegar a tardar hasta 6, 7 meses. Lo cierto es que en todos los estados estamos ya firmando acuerdos de simplificación y de colaboración que nos permiten reducir sustancialmente tanto los tiempos como los costos de la regularización. Pero en Playa del Carmen, Tulum, ya tienen ubicadas las zonas, ya tienen, digamos, el plan para regularización de estas partes. Completo no, pero hay un avance sustantivo. Esto se va avanzando poco a poco, sobre todo en el diálogo con los ejidos, pero también la identificación de otras zonas, como tú mismo lo dijiste, terrenos nacionales o zonas privadas. Esto requiere una investigación que se va haciendo poco a poco. El interesado, ¿dónde puede recurrir para obtener información, o con quién se puede asesorar sobre este trámite o estas situaciones? ¿A dónde pueden llamar o dónde pueden...? Puede acudir a cualquiera de las oficinas que tiene el INSUS. Tenemos oficinas en todos los estados. Estamos en Chetumal, en el caso de Quintana Roo, y en el portal del instituto vienen todos los datos de las oficinas, que es www.gov.mx/INSUS. Muchas gracias.
Otra pregunta para el Octavio. Nos quedaron algunas dudas respecto a la exposición la vez pasada que realizó sobre los juicios masivos. Entonces me gustaría exponer un poquito como el contexto primero y después elaborar algunas preguntas. Nosotros detectamos que se trató de básicamente dos temporalidades de las que se hablaron en la exposición del lunes 27 de enero. Una en el 2012, en donde básicamente la estrategia era aplicar juicios masivos, no notificar a las partes, hacer juicios en otros lugares en donde no estaban ubicadas las propiedades y, bueno, además efectuar lanzamientos de personas y que, bueno, pues eso afectaba mucho a la sociedad. Después se expuso otra parte que es la que nos llamó mucho la atención del 2023, que ya es durante el gobierno del presidente López Obrador, que nos tocó cubrir, en donde se hablaron ya de juicios individuales, se habló de una estrategia similar o que se aplicaban juicios masivos, juicios individuales, voy a citar, juicios individuales con la estrategia de los juicios masivos. Entonces nos pusimos, digamos, un poquito a checar este tema y nos dimos cuenta de que efectivamente pues sí los juicios individuales sí estaban permitidos, que sí a diferencia de los otros sí notificaron mediante edictos, encontramos varios edictos. Una de las sentencias que logramos encontrar en los boletines judiciales que inspeccionamos, nos dimos cuenta de que no estaban ejecutadas, o sea, no hubo lanzamientos como en la otra. También se hablaron de juicios fast track, checamos la ley, más o menos creo que un juicio de estos debe tardar 30 días en solucionarse y tardaron creo que un año, o sea, 12 veces más de lo que marca la ley y el Poder Judicial en esto. Y nos surgieron algunas dudas porque aparte pudimos corroborar que muchas de estas viviendas que se recuperaron en estos juicios del 2023 estaban abandonadas o estaban invadidas, como bien se dijo, y nos causó un poco de duda saber pues dos temas. ¿Por qué se le clasifica como corrupto a un procedimiento que sí estaba permitido, que sí se notificó, que es claramente muy diferente al del 2012, como el que se ejecutó? ¿Por qué es corrupto? Y dos, se hablaron de 29,000 millones en el primer caso del 2012 a despachos y después se hablaron en el 2023 de 9 despachos, en donde, bueno, no se esbozó la cantidad que se les pagó para ejecutar estos juicios. Entonces, nosotros notamos una diferencia significativa de los temas 2012, 2023 y nos gustaría que nos explique por qué son en el gobierno, pues bueno, de López Obrador, por qué en esta parte del Infonavit se ejecutó corrupción, pues, ¿no? No lo entendimos muy bien y no sé si nos pudiera, por favor, explicar por qué. Gracias. Sí. Dos universos, ¿no? El primero fue de 370,000 juicios masivos en todo el país, en el cual básicamente el derechohabiente que fue demandado de un estado no lo demandaban en su estado, sino lo demandaban en otro. Solamente hay una pequeña interrupción. Encontramos algunos contratos del Infonavit y al parecer, porque nos causó también eso mucha preocupación, o sea, de que de repente un juicio en otro estado de una vivienda, entonces detectamos en el mismo contrato que hay una cláusula que se llama la cláusula de jurisdicción, que establece precisamente en dónde se va a ejecutar el juicio en caso de que haya alguna controversia. Y al parecer el derechohabiente estaba también enterado, digamos, de que su juicio iba a ser en la Ciudad de México, aunque su propiedad estuviera, digamos, en Quintana Roo. O sea, que a la hora de firmar el contrato ya venía, digamos, establecido dónde se elaboraría el juicio en caso de que hubiese alguna controversia. Entonces, saber por qué el Infonavit permite firmar contratos en México, en la ciudad, por ejemplo, en la Ciudad de México, si la vivienda está en Quintana Roo, ¿por qué se establecen los tribunales de una ciudad que no corresponde a donde está la vivienda? También esa es una pregunta. Sí, nada más que los tiempos ahí permitía. No se permite actualmente. Okay. Eso se permitía y era una especie de letras chiquitas que seguramente el derechohabiente ni se enteraba.
de que aceptaba esta situación, a todas luces irregular. Entonces, 370,000 juicios que tenían la característica de que la vivienda estaba en un estado, pero se demandaba en otro, con la finalidad de que la notificación no le llegara. Se notificaba por estrados y se ganaba el juicio, por eso se recuperaba tan rápido la vivienda. De ese universo, 207,000 derechohabientes quedaron sin vivienda porque se las quitaron a través de estos juicios fraudulentos y el Infonavit no las puede escriturar porque precisamente son juicios fraudulentos. El segundo universo al que te refieres, el segundo del 2023. ejemplo, es de la Ciudad de México. ¿Sí? Aquí, a pesar de que hubo la prohibición por parte de la administración del presidente López Obrador, que quede muy claro eso, el presidente López Obrador prohibió los desalojos y los juicios masivos, y así lo señalamos la vez pasada. A pesar de que había esa prohibición, estos despachos demandaron a 63,000 personas bajo el esquema de demandas individuales, pero en realidad siguieron exactamente el mismo procedimiento de las demandas de juicios masivos. Eso significa que aquí en la Ciudad de México se demandaron a 63,000 personas, de las cuales más de 60 y tantas mil eran de otros estados y la gran minoría eran de la Ciudad de México. Entonces, fue una práctica totalmente irregular de los despachos, porque se les había ya instruido que eso ya no se debía hacer desde la administración pasada. Y también lo que decía, y aprovecho para recordarlo, fue lo curioso de este asunto, porque todos esos 63,000 demandados solo fueron en una de las salas del Poder Judicial, en la sala número 60, si mal no recuerdo. De 76 salas, en una se llevaron a cabo estos 63,000 juicios, que por cierto los detuvimos. En la administración alcanzamos a detener que ya no siguieran, pero tenemos todas las evidencias y todas las pruebas de que estos despachos actuaron de esa manera. Entonces, no sé si respondí todas tus preguntas. Sí, porque fueron varias. Bueno, voy a nada más, dice, ¿cuándo se le pagó a los despachos? Porque también encontramos el hecho de Coparmex, que sí, hay uno de estos despachos que tuvo, pues contratos de construcción y esto, y también estos juicios, que era miembro del Comité de Vigilancia de Infonavit, corroboramos también esa información que fue cierta. Preguntar cuánto se le pagaron a los despachos. ¿A poco la dudabas la información que dimos? No, ¿sabe qué? Que teníamos teníamos una confusión en si era la persona, era el miembro del comité o era su hijo, que era un homólogo. Entonces nosotros teníamos una confusión en esa parte, que de cualquier manera es algo malo, ¿no?, que estén dando esos contratos, que corroboramos esa información, si era el hijo o el miembro, ¿no? Y bueno, preguntarle cuánto se le pagaron. En el 2012 les pagaron 29,000 millones. No. Y en el 2023, ¿cuánto se le pagaron a los despachos? Fue una sucesión de pagos a lo largo de alrededor de 10 años, y ya la suma con el dinero actualizado fueron cerca de 30,000 millones de pesos, pero no fue un solo pago en un año, y probablemente sea el 2018 el año en que más se les pagó a los despachos. Okay. Esta cantidad es el acumulado de alrededor de 8 o 10 años. Y ahorita en el 23, del 18 al 23, a estos 9 despachos se les pagó otra cantidad de eso. Pero ya no como juicios masivos, sino como individuales. Individuales, sí. Ok, bueno, es que nuestra duda derivaba en eso, pero bueno, en que si eran masivos individuales, cuál había sido el tema de la corrupción. Pero bueno, solamente una pregunta más respecto a que caigan todos en un mismo despacho, en un mismo juzgado.
Por ahí estuvimos más o menos investigando con algunos abogados que tenemos expertos y nos dicen que cuando el juicio es similar o pertenece, digamos, a una característica similar, que en este caso creo que son juicios hipotecarios, civiles, cuando son de la misma, cuando son casi lo mismo, caen en el mismo juzgado porque se resuelven, digamos, en el mismo sentido. Me explicaban, para no luego caer en contradicciones, porque es casi el mismo juicio. O sea, estamos hablando de personas que caen en cartera vencida por mucho tiempo, o que ya, digamos, temas así, que estos son muy similares los juicios y que por eso muchas veces se acumulan en un mismo juzgado. Quiero preguntarle si en este caso del que estamos hablando, esta hipótesis podría ser cierta, o cómo le hicieron para que todos cayeran en un mismo despacho y resolverlos, digamos, de esa manera. Perdóneme, es que me quedan muchas dudas. Yo estudié Derecho. Yo no soy abogado, pero lo único que digo es que el sentido común indica que es una carga de trabajo tan excesiva como para que en un solo juzgado se resuelva. De todas maneras vamos a averiguarlo, pero no suena lógico. Y cuando no suena lógico, suena metálico. Nosotros encontramos notificaciones hechas en edictos, en periódicos de circulación nacional, de estos juicios, por si alguna vez si quiere le puedo pasar la información. Más o menos encontramos 3 boletines judiciales en donde se desplegaron estas sentencias, porque creo que aproximadamente de las 65,000 casos que usted esbozó, creo que solamente hay 10,000 sentencias, pero lo que no pudimos encontrar y nos dimos a la tarea de buscar es algún lanzamiento. Creo que en ese sentido no hubo ninguna persona lanzada, ninguno de los 65,000 casos se lanzó, a diferencia de los casos del 2012, en donde sí hubo lanzamientos, las notificaciones no se encontraron y cosas por el estilo. Entonces nos llamó la atención porque se caracterizó el gobierno de López Obrador por ser un gobierno muy correcto, ¿no? Y nos llamó mucho la atención que este tipo de mañas del 2012, 2018, pues también se dieran en el, ¿cómo se llama?, en el gobierno de López Obrador. No, tienes toda la razón del mundo. En el gobierno del licenciado López Obrador no hubo desalojo, hubo una prohibición expresa de parte del presidente. Eso no ocurrió, tienes toda la razón. Y ya aquí en esta administración definitivamente se detuvo este tema de los 63,000. Muchas gracias, señor director. Muchas gracias, presidente. A ver, sí sería bueno lo siguiente, porque si no va a quedar la duda, ¿no? Antes del 2018, en 2 esquemas distintos, se prestaba al trabajador para construir su vivienda. El Infonavit dejó de construir vivienda y a lo único que se dedicó es a dar créditos para la vivienda. 2 esquemas distintos de créditos para la vivienda fueron completamente abusivos para el trabajador. Uno, el primero es de ¿qué fecha? ¿Qué fecha? Del 2013, 87 a 2013. 87 al 2013 es un esquema, y después del 2013 al 2018. Estos esquemas de crédito que se dieron al trabajador, que lo ha estado explicando Octavio, pues eran créditos impagables, porque cada vez se debía más en vez de cubrir el gasto de la vivienda y en determinado tiempo terminar de pagar la vivienda. Entonces fueron créditos muy abusivos en contra del trabajador. ¿Qué pasó entonces? Pues muchísimos trabajadores no pudieron pagar su vivienda. Si dejaron de trabajar en un lugar en donde ya no aportaban al Infonavit, pues se quedaban con la deuda del Infonavit. O algunos otros que tenían la deuda del Infonavit, pues impagable, y siempre había descuentos. Para las personas que por alguna razón dejaron de pagar en estos créditos abusivos, ¿qué fue lo que se hizo? Contratar despachos para obligarles a pagar. Entonces, en vez de que el Infonavit hablara con los trabajadores y dijera, ¿qué problema tienes? ¿Por qué no puedes pagar? Se contrataron despachos externos, privados. ¿Y estos a qué se dedicaban? A hablar por teléfono a los trabajadores, a amenazarlos, a
casi extorsionarlos. ¿Y qué pasó durante esa época? Hasta antes del 2018 no pagaste, te desalojo de tu casa. Y todo lo que ya pagaste, quién sabe, ese es tu problema. Entonces, eso fue lo que pasó. Y además de esto, se les notificaba que ya te iban a desalojar de tu vivienda en Chihuahua, pero vivías en la Ciudad de México. Pues, ¿cuándo te ibas a enterar? Más allá de que estuviera en los puntos chiquitos del contrato, de que te notificaron en Chihuahua si vives en Yucatán, pues nunca te vas a enterar. Entonces acababan desalojándote de tu vivienda, lo que pagaste nunca se te recuperaba y ya ni siquiera tenías vivienda. Un asunto completamente abusivo. Cuando llega el presidente López Obrador, dice, se acabaron los desalojos. Y además dice, ahora los créditos van a ser 500,000 pesos individuales a cada trabajador. Ya no se va a hacer eso de que crédito para construir este desarrollo que después acababa en fraudes y fraudes y fraudes. ¿Qué estamos haciendo ahora adicional a lo que hizo el presidente López Obrador? El Infonavit tenía 3 direcciones generales, o tiene hasta ahora 3 direcciones generales. La dirección general, que es la que ocupa Octavio Romero, tiene una dirección general en el mismo nivel de los empresarios. Y tiene otra dirección general en el mismo nivel de la representación de los trabajadores. Lo que estuvo explicando Octavio es que resulta que el del gobierno estaba en minoría y estos dos se ponían de acuerdo para seguir haciendo negocios al amparo del recurso de los trabajadores. Entonces, el director del Infonavit podía no enterarse o podía incluso, como hizo Carlos, que fue director del Infonavit, decir, a ver, que entre la Auditoría Superior de la Federación a revisar lo que hay en el Infonavit, y estos dos se ponían de acuerdo y decían, no, fíjense que aquí no entra la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Decir, a ver, hay un director del Infonavit, hay un consejo tripartita entre trabajadores o representación de los trabajadores empresarios y el gobierno. Y es una sola dirección, pues, que decide colectivamente cómo se dan las viviendas. Y además, ahora se permite al Infonavit construir vivienda para que realmente se cumpla la función del Infonavit. Entonces, ese es, digamos, el problema que ocurrió durante los 6 años del presidente, que a pesar de la honestidad del presidente, de la honestidad de la dirección del Infonavit, pues estos dos se ponían de acuerdo y hacían sus negocios. Tanto que las personas que presentó aquí Octavio, miembros del propio consejo del Infonavit, andaban haciendo sus negocios con su propia Sofomes o Fimes, no sé qué, y nunca construían vivienda. Y de los trabajadores igual. Entonces ahora estamos contentos porque además ya reconocieron los trabajadores y algunas de las organizaciones de empresarios, pues de que es mejor un esquema único, que siempre entre la Auditoría Superior de la Federación a hacer auditorías, que sean auditables todos los recursos y que sea muy claro cómo se construyen viviendas, cómo se dan créditos y cómo se sigue resguardando el fondo del Infonavit, que es de los trabajadores y que tiene sus reglas para otorgar sus créditos. Ese es, digamos, el salto que estamos dando con la ley del Infonavit, que dicho sea de paso, es como funciona el IMSS. O sea, tampoco es gran noticia, el IMSS funciona de esta manera. Entonces ahora las y los trabajadores pueden saber que sus fondos son auditables, va a haber transparencia y ya no va a haber esta colusión de algunos de estos, porque no son todos los trabajadores, ni todos los representantes sindicales, ni obviamente todos los empresarios, sino algunos que se pasaron de vivos y anduvieron haciendo negocios a costa, pues, de los recursos de los trabajadores. Ese es, digamos, el gran cambio que se está dando. Y sobre los juicios, sobre las casas que se dejaron de pagar, también traemos un plan que ya en su momento vamos a presentar. Sí. Bueno, a ver, por acá.
Gracias. Daniela Escobar de Proceso. Primero, bueno, preguntarle sobre nuestra edición del mes de febrero, en donde, bueno, como se sabe, ya unos meses antes de que lo capturaran, Ismael Zambada en mayo buscó a la revista para dar algunas declaraciones para un recorrido incluso en el lugar donde estaba. La plática se dio unos días antes de que fuera capturado y, bueno, pues ahí declaró que en México se le puede detener a algún capo, a algún narcotraficante reconocido, que sea líder, cabeza de algún grupo criminal, y la actividad seguirá porque hay muchos interesados en esa actividad, en el tema del tráfico de drogas, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. También, bueno, pues aseguró que si hay violencia en el país es porque las autoridades, en específico las locales, no hacen su trabajo. También, bueno, dijo a Proceso que el expresidente Andrés Manuel López Obrador tenía razón en el tema de la estrategia de abrazos, no balazos. Primero, y bueno, también insistir en la pregunta en torno a que, bueno, él mencionaba que el fentanilo no era producido por su facción en el cártel de Sinaloa, es decir, por los mayos, sino que pues pudiera ser por alguna otra, en este caso estaría apuntando hacia los chapitos o del lado del Chapo Guzmán. Quisiera preguntarle primero, bueno, pues si en efecto este asunto han encontrado que si en efecto no se ha podido terminar con el tema de narcotráfico, si es porque la autoridad no hace su trabajo, en específico el asunto de los municipios, de los estados también, como sabemos, y el asunto también del fentanilo, si en efecto tiene información de que es solo una facción del cártel el que tiene esta producción, que es lo que acusa el gobierno de Estados Unidos que llega hasta su país en primera instancia, Presidenta. Yo creo que no. El narcotráfico tiene que ver con la demanda. O sea, hay demanda de un consumo de una droga y hay quien aporta esa droga. Entonces nosotros, más allá de que no estamos de acuerdo con el narcotráfico, evidentemente, y que hacemos nuestro trabajo, nuestro objetivo es disminuir la violencia en el país. Y en ese proceso también disminuye la producción de alguna droga o su distribución. Nosotros lo que queremos es paz y tranquilidad para el pueblo de México. Por eso los objetivos que busca el Gabinete de Seguridad pues tienen que ver con ser generadores de violencia. Mañana lo pueden explicar mejor quiénes son pues las cabezas del Gabinete de Seguridad: el secretario Omar García Harfuch, el general secretario, el almirante secretario. Entonces, por supuesto que nosotros trabajamos diariamente para evitar la producción, la distribución y la violencia que se genera producto de esta situación y de la pugna de grupos delincuenciales. Pero no se puede explicar, y ahí no lo digo yo, es muchísimos textos de muchísimos especialistas. Por eso nosotros decimos, Estados Unidos tiene que hacer su parte en Estados Unidos para atender el asunto de salud pública, de consumo de drogas, y también atender la distribución de las drogas en su territorio y la coordinación que debamos tener. Ahora, ya sobre lo que dice esta persona en la entrevista que le hacen, pues ya es otra cosa. Precisamente sobre algo de lo que menciona, que ya también le planteaba, si siguen siendo necesarios esta estrategia pues de los abrazos no balazos. No entiendo tu pregunta, porque nosotros hemos hablado de una estrategia integral. La estrategia que hablaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que es con la que nosotros se siempre vamos a defender al presidente López Obrador, que a nadie le quepa la menor duda. ¿Por qué? Porque pero fue como presidente un gran presidente. Siempre lo vamos a defender. Ahí, que no se equivoque nadie, somos parte del mismo movimiento. Porque ahí está la oposición, ¿no? De que queriendo que nos distanciemos. No nos vamos a distanciar. Nosotros ahora nos toca una responsabilidad,
Y esa responsabilidad, esa estrategia de seguridad tiene 4 ejes que lo hemos estado planteando. 1, atención a las causas. 2, fortalecimiento de la Guardia Nacional. 3, inteligencia y investigación. Y 4, coordinación. Esas 4 estrategias. Ahora, vale la pena que vean los informes del Gabinete de Seguridad del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Él tenía una sección que se llamaba Cero Impunidad, porque hay esta idea de que abrazos no balazos, pues era darle carta abierta a la delincuencia, cosa que es absolutamente falsa. Eso lo dijeron algunos medios y algunos comentócratas. La secretaria de Seguridad entonces, hoy secretaria de Gobernación, tenía una frase que decía: abrazos, no balazos, no quiere decir que estemos cruzados de brazos. Y ahí en esa sección de Cero Impunidad se planteaban las detenciones. También en esa sección se hablaba de lo que hacían los jueces para liberar delincuentes, también. Entonces vamos a poner todo en su justo término. Y esta declaración, pues, de esta persona, pues, que se haga cargo quien hizo la entrevista. Y precisamente sobre eso, bueno, la defensa, como usted menciona, del expresidente Andrés Manuel López Obrador es igual, pues, de la estrategia, pero con podría decirse un avance en la estrategia en este nuevo gobierno. Vaya, ¿hay diferencia en la estrategia que tenía el expresidente Andrés Manuel López Obrador con la que se tiene actualmente, o evolucionó, o cómo lo define? Nosotros tenemos una estrategia que consta de 4 ejes. ¿Y es distinta? ¿Tú quieres sacarme una declaración que no te voy a dar? No, es simplemente la pregunta si es distinta a la estrategia que usted tiene. Nos toca momentos distintos, momentos distintos. A él le tocó gobernar de 2018 a 2024, a mí me toca, si así lo decide el pueblo de México, del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre del 2030. Entonces, es atención a las causas y cero impunidad en una estrategia de 4 ejes. Ok, bueno. Presidenta, sí, lo que pasa es que también no entendemos por qué no decirlo pues con claridad, no es como ninguna intención negativa la que se busque encontrar en una declaración, es básicamente lo que queremos saber es directamente a si los jóvenes, educación, cultura, deporte, empleo, derechos, no guerras como las de Calderón. Atendemos las causas, brindamos los derechos al pueblo de México que le fueron arrebatados durante todo el periodo neoliberal y hacemos nuestro trabajo con la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad, la coordinación con los estados, la Fiscalía General de la República, y esperamos que el Poder Judicial también haga su trabajo, que no libere delincuentes. Ahora, con el proceso que está siguiendo Zambada en Estados Unidos, sabemos que hay como varias… ¿Por qué no todas esas preguntas se las hacen mañana al Gabinete de Seguridad? Si me permite, podríamos hacerlas, pero bueno, preguntarle entonces en el tema… Porque mañana viene el fiscal. Si me permite, entonces, yo se las hago. Si te parece, estas preguntas, porque ellos las conocen mejor, y tienen toda la información, el fiscal, como ustedes saben, lleva este caso, él puede contestar con todo detalle. Mi presidenta, preguntarle entonces, también íbamos enfocados a lo que tiene que ver con algunas de las declaraciones que han dado personas, bueno, que han sido narcotraficantes, pero que también han cooperado con el gobierno de Estados Unidos en torno a lo que ha sucedido, por ejemplo, en los casos de funcionarios en México ligados a ver, vuelve a poner el tuit de la Casa Blanca. Sí, precisamente, justo, bueno, también sobre eso quería comentarle, así como Genaro García Luna surgió precisamente de una declaración en un juicio en el caso del Chapo y en algunos otros que hubo testigos o colaboradores que lo señalaron a él, también señalaron al general Salvador Cienfuegos. Preguntarle en este sentido, sabemos que Cienfuegos, bueno, pues fue regresado a México, pero por una intervención del gobierno mexicano en el que se hablaba de temas que tienen que ver con la relación bilateral, en este caso México-Estados Unidos, pero no propiamente
propiamente porque se le haya llevado un juicio en el que se comprobara o no que fue él precisamente parte de lo que tiene que ver con la colusión con el crimen. Lo veíamos también en este evento de la Marcha de la Lealtad. Quisiera preguntarle, Presidenta, si en efecto en este contexto en el que se enmarcó la situación del general Salvador Cienfuegos, pues pudiera ser correcto que siguiéramos viendo a un personaje así en eventos. Sobre todo la pregunta es… A ver, vamos con calma. Te conmino a que, siendo reportera, hagas una investigación y no la vienes a presentar aquí a la mañanera de por qué se liberó al general Cienfuegos. Le comentaba el recuento. No, vamos a hacer, te conmino a que hagas esa investigación. Sí, le comentaba. Aquí se presentó en la mañanera, la Fiscalía de Estados Unidos en aquella época, todavía era el primer periodo del presidente Trump, no tuvo elementos, pedido por la Fiscalía General de la República. Entonces, te conmino, y aquí que venga el fiscal, que es el que tiene toda la información porque estuvo también, a que hagas la investigación completa de cuál es la razón por la cual se liberó al general Cienfuegos. ¿Tú crees, pregunto, que si el gobierno de los Estados Unidos hubiera tenido realmente algo en contra del general Cienfuegos, lo hubiera liberado? Precisamente se lo comento porque yo recuerdo bastante bien aquí en la cobertura con el expresidente Andrés Manuel López Obrador cómo se dieron los hechos, cómo se dieron de manera cronológica. Si gustas, el fiscal general de la República puede contestar, porque es importante que hagas la investigación y que todos hagan la investigación. Se presentó aquí, se presentaron los datos, se presentó cuál fue la respuesta de la Fiscalía de los Estados Unidos. Lo recordamos, Presidenta, tiene que ver mucho con el asunto de, lo que le pregunto es, no es que no se le llevara a cabo un juicio y que por eso se determinara que no fue responsable, sino que en realidad fue una situación de un acuerdo entre Fiscalías de México y Estados Unidos. No hubo causas, no hubo pruebas suficientes. Esa fue la razón de la liberación. En México, ¿no? Y en Estados Unidos. Lo que recordamos es que México se encargó pues de la investigación. Te conmino a que hagas bien la investigación y mañana que viene el fiscal general de la República que pueda informarnos adecuadamente todo lo que planteas. Ayer estuvo el general Cienfuegos porque hay protocolos en el Ejército. Ayer se celebró la Marcha de la Lealtad y se acostumbra invitar a todos los generales que fueron directores del Colegio Militar. Entonces, asistió porque es protocolo que asistan todos los directores del Colegio Militar. No vimos razón por qué no se cumpliera ese protocolo. Entonces, es importante porque se acostumbra a veces, por algunos medios, dejar la pregunta a la mitad o mencionar algún tema que no tiene la base completa. Entonces, yo te pido a ti que hagas la investigación completa y mañana que el fiscal general de la República le informe al pueblo de México ese caso y cuál fue la razón de la liberación. Sí, que nos responda en todo caso si en efecto la Fiscalía de Estados Unidos hizo o no la investigación, porque recordamos que se la había transferido al gobierno mexicano, porque esa fue pues la promesa que se hizo para que lo pudieran transferir a México. Lo recordamos porque fue lo que se declaró al menos aquí. Yo también lo recuerdo de una manera distinta, por eso que mañana el fiscal general de la República nos dé la información. Bien, Presidenta, en el tema de también con Donald Trump, el asunto de lo que ahora anuncia pues aranceles para el tema del acero y el aluminio, pero también lo relacionado con lo que ya se había hablado anteriormente en torno al tema de aranceles por asuntos de migración y de seguridad. Yo quisiera preguntarle, Presidenta, la situación, si fue en algún momento de las pláticas con el presidente de Estados Unidos que se… Ahí está, mira. Las pruebas de la Casa Blanca. Porque de eso no habla el PAN, ni el PRIAN, ni algunos medios. No les gusta. Presidenta, preguntarle sobre el tema de los aranceles. Le mencionaba yo, le preguntaba sobre el tema de los elementos que México envía hacia la frontera. En algún momento Estados Unidos puso sobre la mesa
que ellos estarían presionando de alguna manera o estarían enviando de alguna forma o planteando de alguna manera también elementos, y de esa manera a lo mejor México fue como aceptó enviar esta cantidad de elementos a la frontera. ¿O por qué no se hizo esta propuesta antes de llegar hasta el punto pues de que se aplicaran aranceles? Y también sobre ese sentido, ¿Cómo no entendí tu pregunta? Si tiene que ver el tema del envío de los elementos a la frontera norte con un planteamiento que haya hecho Estados Unidos de enviar a sus propios elementos, o hasta qué, o qué fue lo que hizo a México tomar esta determinación una vez que se aplicaron aranceles y no previamente. Esto en el marco del discurso que dio usted el pasado 5 de febrero, reconocido en torno a que, no entiendo al tema tu de la intervención. Si me puedes hacer la pregunta. Sí, Presidenta, si en el planteamiento que hizo Estados Unidos a México hubo algo que detonara, o qué fue lo que detonó que México tomara la decisión de enviar 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera con Fue la plática México. que tuvimos, es público, Sí. no hay nada que esconder. El presidente Trump, desde su campaña y después, posteriormente, habló de los aranceles, él le llama, o en Estados Unidos le llaman tarifas. Entonces, es una decisión que no tomamos nosotros, toma el gobierno de Estados Unidos. Previo a eso pedimos una llamada con el presidente Trump. Él decidió hablar el lunes por teléfono, el martes se aplicaban los aranceles. Entonces, en este diálogo que tuvimos, pues él, ustedes saben, es público, que ha dicho que le interesa que no pase fentanilo de México a los Estados Unidos. ¿Es cierto eso? Te pregunto yo. ¿Ha sido público que el presidente Donald Trump haya dicho que a él le interesa que no pase fentanilo de México hacia los Estados Unidos? Sí, de hecho, por eso la pregunta. Bueno, entonces, sobre ese tema que planteamos, o que le planteé yo en la llamada, presidente Trump, nosotros podemos fortalecer la vigilancia en la frontera y fortalecer la revisión de aduanas. Le pido a usted que nos ayude también a que no entren armas de Estados Unidos a México. Eso fue lo que hablamos. Y a partir de ahí salió la propuesta de que hubiera 30 días de plazo para trabajar el tema del comercio, de lo que él llama no le llama el subsidio, sino de que el déficit, el llamado déficit, para que habláramos de ese tema, para que habláramos también de el tema de el fentanilo y también y de la seguridad, cada uno respetando nuestras soberanías, y también sigamos colaborando en el tema de migración. Entonces, ese fue el acuerdo, no hay absolutamente nada que esconder, lo dije claramente, enviar 10,000 elementos de la Guardia a la frontera y todos los 4 puntos que quedamos en acuerdo. Sí, Presidenta, finalmente en el tema de lo que tiene… ¿ha habido alguna comunicación en torno a lo de los aranceles por aluminio y acero? ¿Ha habido alguna comunicación? Nos enteramos igual por la publicación del día de ayer en los medios. ¿Y esperarían que hubiera una negociación en torno a eso para Pues vamos a esperar, es como digo aquí, cabeza fría en esto, vamos a esperar a ver si anuncia hoy algo y a partir de allí pues tomaremos nuestras definiciones. Sobre lo que decía de las armas, ¿esperaría México entonces que hubiera una orden ejecutiva de por medio para que en efecto… Pues no sé si es orden ejecutiva o qué mecanismos. Lo que nosotros queremos es que haya colaboración y coordinación, sin subordinación y sometimiento, como lo hemos dicho en múltiples ocasiones. México y Estados Unidos compartimos una frontera de más de 3,000 kilómetros. Somos el principal socio comercial de los Estados Unidos y tenemos problemas comunes y problemas diversos. En México no hay un problema grave de consumo de fentanilo, ni los problemas que hay de consumo de estupefacientes que hay en Estados Unidos. Ellos tienen ese problema. Nosotros tenemos otros problemas. Y el objetivo siempre es colaborar, coordinarnos, trabajar conjuntamente por el beneficio de nuestros pueblos, siempre respetando la soberanía.
Gracias, Presidenta. Finalmente, sobre el asunto de migración, que también está relacionado con el tema de relación con Estados Unidos, existe una preocupación por quienes atraviesan México y bueno, pues llegan a desaparecer. Esto porque existe también, bueno, un reportaje, una publicación de Proceso y Galería News que expone la problemática de un caso emblemático como es el de la niña Sofía Abigail, quien en 2022 al intentar cruzar con su madre el río Bravo, la madre se ahogó y de la niña no se supo nada. Estas personas son nicaragüenses. Quisiera saber si tendrán, o bueno, si pudiera solicitar información en torno a qué ha sucedido con la investigación de esta menor de edad y también si tienen cifras en torno a cuántos menores han desaparecido en este tránsito. Sabemos que pudiera ser complicado precisamente por el hecho de que entran al país sin un registro, pero saber si existe precisamente este tipo de información. ¿A dónde? A México para querer llegar a Estados Unidos de manera, pues sin registro, sin un documento oficial, y eso pudiera complicar las cifras. Pero quisiera ver si el gobierno mexicano tiene en el radar el tema de las desapariciones, sí de personas migrantes, por supuesto también de mexicanos, pero también lo que tiene que ver con menores de edad, por el caso de, por ejemplo, como el de esta niña Sofía Abigail. Sí, Migración tiene información y sobre este caso informamos. Y sobre el caso del resto de personas que pudiera haber números. Puede informar Migración sin problema. Gracias. Vamos a dar resultados en seguridad. Eso lo sabe el pueblo de México y además mañana viene el informe. Enero del 2025 es el enero más bajo desde hace más de 8 años en homicidios dolosos. Mañana vamos a dar esa información y estamos trabajando todos los días. Aprovecho antes de que se me vaya el tiempo para decir que ojalá en Ecuador pronto griten presidenta con A, y se puedan restablecer las relaciones México-Ecuador. Y también quiero comentar el caso, porque ha estado en los medios, del tema del fiscal de Morelos, por el tema del gobernador, el exgobernador Cuauhtémoc Blanco. Nosotros no vamos a encubrir a nadie, que se hagan siempre las investigaciones. En todos los casos, de cualquier cosa, ahí está la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales. Pero sí me llama la atención la defensa al fiscal de Morelos. O me llama la atención que el fiscal de Morelos, después de haber estado 6 años, ¿o cuánto estuvo? 7 años, ¿cuánto estuvo? A ver, cuenten cuánto tiempo estuvo. Los 4 últimos días, entonces sí, no sé cuántas carpetas de investigación contra el exgobernador. Que se investigue, yo no, pero ¿no les parece extraño que después de 7 años de haber estado, 4 días antes, cuando ya sabía que lo iban a desaforar, por el caso de un feminicidio que él ocultó, de pronto salen un montón de carpetas de investigación contra el exgobernador? Ahí nomás lo dejo sobre la mesa porque no, y que se investigue, no debe investigarse siempre, pero ¿no les parece raro? Y que ahora toda la comentocracia a favor del fiscal de Morelos. Pero eso sí, cuando se habla de los derechos de las mujeres también están a favor de los derechos de las mujeres. Pero cuando un fiscal encubre feminicidios y es desaforado por esa razón, entonces no se habla de eso. ¿Por qué no hablan de eso? Pregunto, ¿no? Vale la pena. Adelante. Buenos días, Presidenta. Yujel Carolina, de Código Libre. Presidenta, hablando del tema de las mujeres, el INE podría determinar vacantes las plazas judiciales en las que ninguna mujer sea electa y mandarlas a renovar hasta las próximas elecciones, a fin de garantizar la paridad de género en la elección judicial. ¿Cómo lo ve usted y si ya tiene adelanto de cuánto podría ser el presupuesto para la elección? Nosotros pusimos a disposición del Instituto Nacional Electoral los poco más de 800 millones de pesos que se han recuperado de los fideicomisos de
del Poder Judicial, de la Corte. Entonces era, a ver si me recuerdan el monto de que había aprobado, son casi, no recuerdo, a ver si recuerdan el monto que se aprobó en el presupuesto de egresos de la Federación, más los 800 millones de pesos. Eso es el costo que va a tener la elección al Poder Judicial. Y de que el INE podría determinar vacantes a las plazas judiciales a que ninguna mujer llegue a ser electa. ¿Está de acuerdo con esto? Esto creo que va a ser el día de hoy. ¿Cómo? El INE podría determinar vacantes las plazas judiciales en las que ninguna mujer sea electa y mandarlas a renovar hasta la elección de 2027. Esto para lograr la paridad de género. Es que en la Constitución está establecida la paridad, incluso en la Corte habla de que deben ser 5 mujeres y 4 hombres en este caso. Presidenta, volviendo al tema de Estados Unidos, la Casa Blanca hace unos días había anunciado la reanudación de la construcción del mundo fronterizo, del muro, que serían unos 123 kilómetros. En su momento, el gobierno de México, creo, pagaría por esta edificación. ¿Esto es así? ¿Se habló de ello? ¿Está de acuerdo con esto? No, pues claro que no. Es una decisión con la que no estamos de acuerdo. Hace poco se inauguró el puente, ya no pude asistir, de Nuevo Laredo, este nuevo puente de Nuevo Laredo para ferrocarril que lleva mercancía desde el centro de México hasta Canadá, y es un buen símbolo, que hay que construir puentes y no muros. Hoy la esposa del presidente municipal de Villa Hidalgo ha sido localizada con bien, señaló el gobernador Pablo Lemus, que confirmó el rescate. ¿Qué información tiene de esto? ¿Sabrá por qué fue el secuestro? Mañana lo pueden informar, pero en efecto ya está con vida afortunadamente. Ok, y entonces vamos a esperar ya que diga, con estos aranceles que se va a aplicar el 25% del aluminio, que va a hacer el gobierno de México, vamos a esperar al anuncio. Okay. Ayer se mencionó en una conferencia, vamos a esperar a ver el anuncio y a partir de ahí pues tomaremos nuestras decisiones, si es el caso. Ok. Y, Presidenta, ¿cuándo nos puede dar una actualización de datos del plan de desarme para México? ¿Cómo va esto? ¿Cuál es la estrategia y la identificación de la cantidad de desaparecidos en el país y de estos centros que han también sido desaparecidos? ¿De estos centros? Centros que han sido de investigación para desaparecidos, como el que estuvo en Morelos, que ya no se encuentra. ¿Cuándo nos puede dar cifra de estos? Sí, informamos pronto, estamos trabajando en ello, seguimos trabajando en ello. Y la primera era sobre, dijiste, los centros. A la fecha son más de 600 armas que se han recuperado y le pedimos que mañana se dé la información, que es Gabinete de Seguridad. Gracias. La última por acá. Gracias, buenos días, Presidenta. Citlali Guerrero, de Bajo Palabra. De acuerdo al diagnóstico operativo de salud mental y adicciones realizado en 2022, el 19% de la población mexicana presenta un tipo de trastorno mental, que van de leves, moderados y extremos. Y en contraparte, solamente se contabilizaron en México 4.393 psiquiatras, con una tasa estimada de 3.68 por cada 100,000 habitantes. Es decir, que menos de 5,000 psiquiatras atienden a casi 25 millones de mexicanas y mexicanos que padecen algún tipo de trastorno mental. Y por otro lado, en 2022 se aprobó que no se crearían más hospitales psiquiátricos en el país y que la atención de psiquiatría migraría a hospitales generales. En 2024 apenas se abrieron 140 camas sensables destinadas para pacientes. Preguntarle, Presidenta. A ver si tienen la tabla de lo que presentó el doctor Kersenovich hace un tiempo del número de centros de salud y hospitales que tienen atención para salud mental. Sí, en 2024 apenas abrieron 140 camas sensables, ¿no?
preguntarle, Presidenta, ¿qué estrategias, proyectos o programas tiene considerado para atender a esa población cada vez más creciente que requiere de esta atención especializada? Y preguntarle si usted consideraría el tema de salud mental y emocional sea un eje transversal en sus políticas públicas, así como lo fue en su momento el tema de género. Sí, bueno, es distinto, ¿no? El tema de género de salud mental, pero sí hay un programa especial de Secretaría de Salud, desde la prevención hasta la atención. Ese día que se presentaron adicciones ese día, y ahí se presentó el número de centros de salud que atienden a personas con algún problema, pero sí es un problema indispensable de atender. Gracias, Presidenta. Y bueno, si bien es cierto, como usted informó, México no presenta problemas de consumo de fentanilo, pero sí presenta una alta incidencia de consumo de alcohol. En la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco en 2017, el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, lo consideró como el uso de sustancia más extendida en el país, con graves consecuencias sociales y de salud, y ahora de fácil y normal acceso, donde se pueden conseguir en las tiendas de convivencia a precios muy baratos. Preguntarle, Presidenta, si estas bebidas alcohólicas están registradas por COFEPRIS y si tiene considerado también una estrategia focalizada para atender en México el consumo del alcohol, ya que regularmente cuando hay presencia de alcohol en casa hay problemas de violencia familiar que derivan en afectaciones de niñas, niños, jóvenes, quienes terminan consumiendo otro tipo de drogas. La droga que más ha aumentado, de acuerdo con distintas fuentes, es el consumo de metanfetaminas. Ahora, después de fentanilo, vamos a ir a una campaña muy importante para metanfetaminas, que es, pues además, una droga también que genera mucha adicción, una droga química producida además con pues una cantidad de sustancias, podríamos decir hasta venenosas, que generan muchos problemas de salud. Entonces vamos a ir a ese tema y a todos los temas de atención a las adicciones. Estos son el número de camas y de capacidad instalada, primer nivel, y centros comunitarios, hospitales generales, que se tienen a la fecha, de las distintas instituciones. Gracias, Presidenta. Bueno, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Guerrero, Ricardo Salinas, ha dicho que si bien es cierto están homologando los trabajos para las elecciones del Poder Judicial, por falta de recursos económicos no puede realizarse en las elecciones para elegir jueces y magistrados este año en Guerrero. Y está proponiendo que se haga hasta el 2027. En contraparte, el diputado Pablo Amílcar Sandoval está proponiendo replantear el presupuesto en el Estado y empatar las elecciones federales con las estatales para que las dos se realicen en junio de 2025, como está previsto. Preguntarle su opinión al respecto. Es una decisión del Congreso de los Estados. La Constitución establece que en el caso estatal lo pueden realizar en el 2025 y el 2027, mitad y mitad, como va a ser a nivel federal, o llevárselo todo al 2027. Entonces depende del Congreso de cada estado. Gracias. Por último, Presidenta, el senador Manuel Añorbe Baños declaró en medios en Guerrero que las iniciativas enviadas por usted el 5 de febrero sobre la no reelección y contra el nepotismo podrían no jalar porque partidos aliados a Morena están inconformes porque afectan algunos intereses personales. Y este fin de semana el senador Félix Salgado dijo que apoya la iniciativa, que usted la envió tal cual, pero que hay una controversia, que hay algunos que están pidiendo que las dos iniciativas entren en 2027 o que las dos iniciativas entren hasta 2030. Preguntarle la qué iniciativa opina. que envié en el caso de nepotismo es para el 2027, porque digamos que no afecta a alguna persona que
que haya sido elegida en el 2024. En el caso de reelección la mandamos al 2030, porque un diputado actual pudo haber pensado que tenía la posibilidad de reelección. Esa es la propuesta que enviamos, ya dependerá de los congresos. Entonces, en el caso de nepotismo, 2027, y en el caso de reelección, a partir del 2030. Eso significaría que quien fue elegido, electo en el 2024, tendría la posibilidad de una reelección. En el caso de nepotismo, pues es a partir del 2027. Jalar porque sus aliados están inconformes, el PT y el Verde. Pues vamos a ver cómo, yo creo que todos van a estar de acuerdo, porque el pueblo de México está de acuerdo. Muchas gracias, vamos a cerrar porque ya se hizo muy tarde con humanismo mexicano. Con su permiso, señora presidenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y todas los que nos acompañan, también a quienes siguen la conferencia en cualquiera de sus medios de transmisión. El día de hoy es un honor para mí estar aquí con todos ustedes, porque vamos a tener la oportunidad de aprender acerca de algunas de las muchísimas contribuciones que hicieron las civilizaciones mesoamericanas al mundo entero, que, como van a tener oportunidad de ver en el video a continuación, destacan en el campo de las matemáticas, de la química, de la botánica, de la arquitectura y sobre todo de los alimentos. Y justamente de esto último me gustaría platicarles, porque yo no sé si ustedes sepan, pero México es un país megadiverso. Y es precisamente esta cualidad del territorio la que propició, entre otros factores, que los pobladores originarios de esta región domesticaran una infinidad de plantas, que según datos de la Conavio son al menos 100 especies cultivables, entre las que destaca, por supuesto, el maíz, el chile, el jitomate y el cacao. Estas especies domesticadas en Mesoamérica son producto de muchísimos ciclos de siembra y selección y son una de las grandes aportaciones de nuestros antepasados a la humanidad. Entonces, teniendo esto en mente, yo los invito a que veamos la cápsula de video, que estoy segura los hará sentir muy orgullosos de nuestro pasado mesoamericano. Las culturas mesoamericanas desarrollaron grandes avances científicos en matemáticas, ingeniería, arquitectura, herbolaria y agricultura. Esto les permitió crear grandes ciudades, crecer demográficamente y tener una organización social basada en la comunidad y una relación armónica con la naturaleza, principios esenciales del humanismo mexicano. Para escribir estos conocimientos y transmitir el primer libro de herbolaria médica mexicana. En arquitectura y construcción, los pueblos de Mesoamérica desarrollaron procesos constructivos de pilotaje en zonas lacustres, además de perfeccionar el uso de fibras de maguey para techumbres ligeras y conquistar la arquitectura astronómica. Los templos y las pirámides funcionaban como observatorios astronómicos alineados a los solsticios y equinoccios.
lo que permitió marcar con precisión los cambios de estación y predecir fenómenos astronómicos como eclipses de luna y sol. Finalmente, todos estos principios tecnológicos y científicos se desarrollaron gracias a un pensamiento comunitario, de distribución horizontal del conocimiento y del trabajo. Es por eso que los pueblos ancestrales de México crearon el tequio y el mitote, formas de trabajo solidario y festejo comunitario que todavía existen en México. La permanencia de estos desarrollos tecnológicos en el mundo contemporáneo demuestran cómo el humanismo mexicano tiene raíces profundas en la milenaria historia de nuestro país. Nuestro pasado vive y vibra en el presente. Por eso, nunca dejaremos de celebrarlo. Bueno, pues como pudimos ver en el video, nuestro pasado milenario es motivo de orgullo. México es una potencia cultural con muchísima historia, en cuyo territorio se han desarrollado importantes civilizaciones que hicieron grandes aportes a la humanidad. Es momento, creo yo, de ser conscientes de ello, de valorar toda esta sabiduría ancestral que nutre al humanismo mexicano, el cual se desarrolló en lo que a partir del siglo XVI fue conocido como la América Mexicana. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Buen día.